De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a unos jóvenes que son alumnos que acaban de finalizar el curso de primero bachillerato en el Instituto Padre Claret de Madrid. Bienvenidos a Radio Sefarad. Hola, buenas tardes. Bueno, están con nosotros Ana, Elvira y Javi. Ellos han hecho un trabajo especial para la asignatura de religión, ¿no? Ana, cuéntanos un poco qué... Sí, bueno, pues nuestro profesor de religión en el colegio nos mandó que realizásemos un proyecto acerca del diálogo interreligioso, en el cual pues podíamos hacer una especie de documental de la extensión aproximada de 10 minutos, 15 minutos, en la que teníamos que hablar sobre esa temática con plena libertad de hacer lo que nosotros quisiésemos o creyésemos oportuno. Uh-huh. Y a ver, Javi, ¿cómo empezasteis? ¿Por dónde empezasteis con el tema este? Porque ¿sabíais algo? ¿Cómo encararlo? ¿Cuáles fueron las primeras ideas? Bueno, pues al principio realmente no teníamos mucha idea de lo que era el diálogo interreligioso, así que lo primero que hicimos fue informarnos de qué era y decidimos cómo lo queríamos enfocar, haciendo esta entrevista a 3 distintas personas representantes de las 3 distintas religiones monoteístas, que serían el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y eso hicimos, y que nos contasen un poco desde la primera persona cómo era para ellos el diálogo interreligioso, y así pues poder ampliar nuestro conocimiento y también hacer el trabajo. Uh-huh. O sea, Elvira, que más que hablar vosotros del diálogo religioso, pusisteis los micros para que otros lo digan, ¿no? Sí, bueno, añadimos un poco de información al principio y al final, pero el proyecto básicamente consistía en darles voz a las 3 religiones mediante entrevistas. Uh-huh. Bueno, fue difícil, Ana, esto de conseguir las entrevistas, porque claro, son representantes de corrientes religiosas, me imagino que tendrán una agenda bastante ocupada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí fue algo complicado, principalmente por cuadrar tiempos. Nosotros somos 3 en el equipo y además pues estábamos en plena época de exámenes, la gente también tiene muchas cosas que hacer y entonces que nos diesen su tiempo pues fue algo que pensábamos que nos iba a costar más, pero realmente descubrimos que cuando la gente quiere ayudar, pues siempre tiene un hueco y bueno, pues de hecho aquí vinimos un par de veces y no tuvisteis ningún problema en aceptarnos, entonces, bueno... Cuando dices aquí, a la Federación de Comunidades Judías de España, que tenemos en la misma oficina con Radio Sefarad, por eso... ¿Y con quién hablasteis aquí? Hablamos con María. María Arroyo, la directora de comunicación. Y con Carolina. Y con Carolina. Carolina, la directora ejecutiva de la Federación. Uh-huh. Y Javi, por ejemplo, con la comunidad musulmana, ¿con quién hablasteis? Bueno, pues conseguimos el contacto a través de un amigo, del profesor de árabe de la Universidad Autónoma de Madrid, y nos contó, pues estaba muy ligado con el Islam porque, bueno, su familia era de allí, de Marruecos y eso. Y bueno, él personalmente no era musulmán, pero como que estaba muy relacionado, entonces encima era profesor de árabe, todos sus alumnos, bueno, la mayoría eran del Islam, y nos contó pues eso, un poco qué era para él el diálogo interreligioso y cómo lo promovía desde el Islam de alguna manera. Uh-huh. Y para el mundo católico o cristiano en general, ¿con quién hablaste, Elvira? Pues acudimos a una parroquia, la parroquia de Guadalupe, y hablamos, bueno, tuvimos una entrevista con un cura, Ociel, uh-huh, que nos abrió las puertas. De esos hay más en España, más claro, fácil de encontrar, sí, ¿no? Fue más fácil y fue muy bueno. Uh-huh. Y vamos a ver, alguna cuestión. ¿Vosotros habíais tenido alguna vez, no, que viste en una película o en un documental gente de otras religiones y seguramente en la televisión o en lo que sea, pero así en trato personal, ¿habías hablado alguna vez con un judío, con un musulmán o con alguien sobre estos temas? Bueno, yo creo que en España sí que se da en algunas situaciones, lo que pasa es que tampoco cuando hablas con la gente no sabe realmente de qué religión es o cuáles son sus creencias, pero yo creo que España sí que es un país que está abierto a ello, aunque todavía queda camino que recorrer, pero sobre todo con la religión cristiana, por supuesto, porque en España es la más presente, por así decirlo, y con la que menos es con la religión judía.
Quizá porque, bueno, tú cuando conoces a alguien no te dice, hola, soy judío, hola, soy católico. Pero yo creo que sí, que era la religión con la que menos había tenido yo contacto y de la que menos conocía. Pero bueno, siempre eso, siempre podemos mejorar y la clave es dialogar entre todos nosotros. Javi, ¿alguna sorpresa conociendo a esta gente o lo que contaban? ¿Había algo de lo que te contaron que tú dijiste? Esto no lo sabía. O sea, habría muchas cosas que igual tú no sabes, detalles, pero algo que te haya impactado de decir, bueno, no sé, descubrir que eran monoteístas, me imagino que no, eso ya lo sabríais, pero que igual alguno de sus ritos o alguna de sus formas de encarar algunos temas que pensabas que eran distintos. Bueno, realmente lo que más así fuera de lo que nos contaron, lo que más nos sorprendió es pues que nos abrieron los brazos o sea, nos recibieron de una forma muy buena, en plan, nos sentimos muy acogidos de alguna manera. Y luego de lo que nos contaron, pues... O sea, nadie mordía, ni los musulmanes, ni los judíos. No, eso sí que tenemos que decirlo, que nos acogieron muy bien y estuvieron muy receptivos a la entrevista. Y de lo que hablamos, pues, bueno, sobre todo nos estuvieron contando un poquito de la historia judía, y eso yo creo que sí que fue un poco lo más nuevo, de alguna manera, por lo de que había estado en España hace mucho tiempo, que tampoco se estudiaba eso, o sea, las raíces españolas judías, que tampoco realmente yo creo que lo sabíamos muy bien. Eso fue algo que no sabíamos, sí. Luego hay algunas cosas, pues... O sea, la mayoría de cosas así, pues lo que habíamos estudiado y tal, pero verlo desde la persona que te lo está contando porque es judía o porque trabaja de ello, pues sí, yo creo que... Sí, yo creo que una de las claves es ver cómo todos, de hecho después en la edición del vídeo, poníamos clips que es que realmente todas las personas que nos atendieron decían lo mismo. Les hacíamos preguntas y la conclusión es la misma, estar abiertos al diálogo, a no crear una única religión, sino tener las distintas religiones, pero siempre respetándonos entre nosotros, que yo creo que fue la clave de nuestro corto documental. Y también decían lo mismo las tres personas, y era que las tres religiones debían de fijarse más en los puntos de unión, en lo que les unía, que en las diferencias. O sea, potenciar los puntos de unión antes que las diferencias. Bueno, vosotros estáis en un colegio que entiendo que tiene una orientación religiosa, ¿no? Sí. O sea, que es de una asociación religiosa o como se diga. En religión, cuando estudiáis, evidentemente habéis hecho la catequesis y os sabéis y os han examinado de esas cosas para que las sepáis bien. Pero ¿teníais algo de nociones de lo que pasaba con otras religiones? Digo, por ejemplo, Javi decía que desconocíais la historia de los judíos en España. Pero eso es la historia, no es los fundamentos religiosos. Por ejemplo, en la clase de religión habéis hablado de qué es lo que diferencia en realidad, por ejemplo, a un judío de un cristiano en cuanto a sus creencias, a su fe o a sus rituales. Sí, en la asignatura de religión anteriormente, yo creo que cuando éramos algo más pequeños sí que nos explicaban las diferencias básicas, pues los libros sagrados, las costumbres, las tradiciones, pero este año nos hemos focalizado más en la religión como en temas relacionados a la muerte, al más allá. Entonces sí que es verdad que yo creo que en el colegio, pese a ser católico, nos han explicado pues eso, las diferencias entre las religiones y haciendo hincapié en que existen religiones distintas al cristianismo, aunque sí que es verdad que bueno que a mí quizás sí que me faltaría algo de lo que es las religiones culturalmente, lo que decíamos antes, pues como históricamente, por así decirlo, como han estado aquí también viviendo en España religiones que no eran el cristianismo, y de eso tampoco sabemos tanto. Yo creo que eso sí que es muy importante pues para saber de dónde venimos y no olvidarnos de que al fin y al cabo todos somos iguales y que depende de las circunstancias, pero... Javi, a nivel técnico, digo, de filmar y eso, ¿cómo os apañasteis? ¿Con el móvil o con algo más sofisticado? No, la verdad que eso nos lo curramos bastante, por así decirlo. Trajimos una cámara con un trípode y lo grabamos así con una cámara. También teníamos un micrófono que, bueno, la persona a la que estábamos entrevistando pues se le enganchaba la camisa y así se le escuchaba mejor. Y eso, el micrófono estaba conectado con la cámara y eso era. Pero luego, a la hora de editar, un poquito de curro, sí, ¿no?
Sí, bueno, de eso se encargó Ana sobre todo y sí que, bueno, lo hicimos de una manera que decían las respuestas más o menos como seguidas. Y entonces así se veía el contraste entre una entrevista y la otra. Entonces quedó bastante bien. Se veía verdaderamente el diálogo que había. Y bueno, ¿y esto ya lo tenéis montado? Sí. Esto ya está montado. ¿Y está subido en alguna plataforma o en alguna web? Pues la verdad es que de momento no lo tenemos subido. Estáis esperando a los Oscar para ver. Exacto. Sí. No, pero sí que sería, pensamos, bueno, en la gente que lo vio además, pensamos que sería una buena oportunidad de subirlo a YouTube porque realmente estamos orgullosos del trabajo que hicimos. Nos quedó claro. Y bastante... aparte en YouTube tampoco es tan difícil... No. Montar un canal y decir, bueno, pongo por lo menos este vídeo, ¿no? Porque sería interesante compartirlo por dos razones. Una, por conocer lo que vosotros habéis visto de el diálogo interreligioso. Yo creo que lo más importante quizás es para animar a otra gente de vuestra edad y de vuestra condición, digamos, de que cualquiera puede emprender un proyecto así en su propio colegio y que igual le resulta más interesante proponérselo al profe que otras cosas que le pueden caer, ¿no? Y decir, oye, pues este no está nada mal. Y aparte parece que tampoco es tan difícil de hacer, ¿no? No. María lo decía aquí en la comunidad judía, María lo decía claramente, que las personas que tienen la iniciativa y que tienen buenas intenciones pueden hacer cualquier cosa y realmente pues nutrirse de ello y bueno, esa es la clave, que si tú vas con buenas intenciones, con ganas de aprender, pues puedes realmente investigar y que cualquier persona te va a dejar las puertas abiertas. Ya ahora vienen las vacaciones y el año que viene tenemos un año complicado, es el último de bachillerato, las pruebas para acceso a la universidad. ¿Alguien apunta maneras a Ciencias de la Comunicación después de esta experiencia audiovisual? A mí me encantaría. O sea que ya vas por ahí, ¿no? Sí. O sea, te tira. Pues nada, cuando acabes nos llamas y te hace por aquí una pasantía en Radio Sefarado o lo que sea y aquí te empaparás de todo el mundo judío seguro. ¿Y vosotros cuáles son vuestras aspiraciones? Aunque todavía tenéis un año para... Sí. Bueno, a mí la verdad que también me gusta bastante el mundo relacionado con la comunicación audiovisual, relaciones públicas y esas cosas. O sea que sí, también... Pues yo lo tengo aún por decidir, pero creo que va a ser algo más tirando a algo musical. Musical, bueno, pues nada. También te podemos ayudar con música judía. Vale. Bueno, pues chicos, no sé si queréis contarnos alguna cosa que no os he preguntado, que nos quieras compartir con nosotros. Nosotros lo que sí mantenemos... el contacto para que si subís este vídeo nosotros lo podamos anunciar en la radio, que la gente lo quiera ver. No serán millones de entradas, pero bueno, alguna. Casi influencers podéis ser. Pues si no tenéis nada más, pues os voy a desear unas muy felices vacaciones. Gracias. Que os las merecéis, a pesar de que no he visto la peli, pero esto como los papis que siempre dicen, seguro que está bien. Seguro que está bien. Así que muchas gracias por haber venido hasta aquí. Y por vuestro entusiasmo para meteros en historias que nadie o muy poca gente ha hecho. Y eso siempre tiene un valor añadido. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por acogernos.